Muy buenos días, iglesia. Me da mucho gusto poder estar por acá contigo una vez más. Qué bueno que estás teniéndote y dándote la oportunidad de poder ver este devocional, escucharlo. Tal vez eres de los que lo están viendo en cuanto se está publicando, o tal vez eres de los que ya tuvo su jornada del día o otro día de la semana está por acá. Pero te estás tomando el tiempo para poder escuchar este devocional y juntos poder seguir meditando en lo que Dios tiene para nosotros, y creo que poder aprovechar esta oportunidad para juntos también, ¿no? A lo largo de esta semana, reflexionar un poco más acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y sobre todo poder también, ¿no? Seguir creciendo juntos y seguir aprovechando, ¿no? Lo que Dios está hablando a nuestra casa. Así que yo te celebro por hacerte el espacio y poder escuchar y ser parte de este devocional y sumarte. Yo sé que a lo mejor ahora con este formato en donde este devocional queda y se sube como un video, tal vez ya no tenemos la misma oportunidad de estar varias personas conectadas al mismo tiempo, interactuar y al mismo tiempo estar escuchando por primera vez el mensaje. Pero yo también creo que Dios sigue hablando, no importa en qué momento lo veamos, no importa si uno lo ve en la mañana, otro en la noche, otro el lunes, otro hasta el viernes, no lo sé. Creo que Dios sigue hablando y sigue conectando nuestros corazones. Al final de cuentas es su espíritu el que nos conecta. Así que gracias por estar acá, te celebro por hacerte el espacio y te bendigo para que en lo que podamos conversar en estos 30 minutos, en lo que hoy Dios me permite y me está permitiendo poder compartirte, sea algo que bendiga tu vida y te lleve sobre todo a poder seguir creciendo y a seguir meditando en el transcurso, te digo, de esta semana y lo que vendrá, acerca de lo que Dios precisamente te quiere llevar a hacer y lo que te está llamando a atender, ¿no? Así que yo te bendigo para que hoy tu corazón y tu espíritu puedan ser sensibles a lo que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte que mientras yo armaba este devocional, obviamente yo era el primer ministrado, yo era el primero al que el espíritu le hablaba. Y creo que es una palabra que creo que todos necesitamos precisamente, de aliento. A mí me gusta mucho utilizar estos espacios para poder alentarte, para poder motivarte, para dejarte una palabra que te lleve a recordar que lo que estás haciendo está valiendo la pena, recordar que el proceso, los esfuerzos y que el llamado que has atendido definitivamente vale la pena y es la mejor decisión que has podido tomar, el decir sí a Dios, sí a sus planes, sí a su voluntad. Porque creo que es algo que constantemente todos necesitamos, ¿no? Creo que es muy necesario que entre nosotros nos alentemos, la Biblia lo dice, la palabra nos lo menciona, y que nos estemos exhortando, ¿no? Y edificando mutuamente. Así que para mí te digo, muy, muy importante poder aprovechar este espacio para una vez más darte una palabra en donde yo creo Dios va a alentarte y te va a seguir motivando a decir, no te detengas, no te frenes. Y es por eso que el devocional de hoy yo lo he titulado Sigue avanzando. Y esto te digo, el mensaje y el título que Dios me permitía poner a este devocional es porque creo que es muy importante que constantemente alguien nos aliente a seguir adelante, ¿no? Creo que a veces podemos estar tan metidos cada uno en lo nuestro que nos olvidamos de alentar al de al lado, ¿no? O a veces pues nosotros mismos decimos, hey, necesito aliento, y nos perdemos la oportunidad de ser aliento para alguien más, ¿no? Entonces yo quiero tal cual y comenzar diciéndote eso. Sigue avanzando. ¿Por qué? Porque creo que en verdad Dios ha puesto algo especial en tu vida. Creo que no es ninguna coincidencia el que tú precisamente hayas podido conocer a Dios, estés conociendo más de Él y estés permitiendo que su obra y su voluntad se esté manifestando en tu vida. Creo que realmente hay un propósito y creo que hay valor en todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que por eso te digo, sigue avanzando, no dejes que ninguna circunstancia ni nada de lo que puedas estar viviendo o lo difícil y duro que pueda ser de repente el proceso te desaliente, te desanime o te haga llegar a pensar y creer que tirar la toalla es una buena opción. No, para nada. Jamás va a ser una opción inteligente el tirar la toalla y dejar las cosas botadas o a medias. Es por eso que yo hoy te digo, sigue avanzando. Y es lo que hoy yo quiero compartirte, es lo que hoy yo quiero que podamos a través de la palabra poder hallar fuerza, hallar energías, ¿no? Nuevas, y que eso nos permita, te digo, seguir trabajando en todo lo que Dios nos ha llamado a trabajar. Creo que tú tienes muy claro y yo desconozco completamente precisamente cuáles son los planes de Dios para tu vida, cuáles han sido las indicaciones que Él te ha llamado a seguir o cuáles son los propósitos que Él te ha revelado en los que quiere usarte o que quiere traer sobre de tu vida y a través de ti.
pero tú sí lo sabes, creo que tú los conoces. Y si tal vez tú eres de esas personas que no lo tienes muy claro, bueno, así como un pequeño paréntesis, solamente deja en intimidad con Dios que Él te hable y Él te revele lo que tienes que hacer. O medita un poco, date el tiempo de realmente reflexionar, de voltear a ver todas las áreas de tu vida y sé que te vas a dar cuenta muy claramente de qué es lo que tienes que hacer. El punto es que tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes qué estás haciendo, tú sabes lo que Dios está poniendo en tu corazón o ha puesto en este tiempo, en esta temporada, en este nuevo mes que estamos comenzando. Y lo único que yo quiero decirte es no claudiques, sigue en lo que estás haciendo porque sé que hay un plan detrás de todo eso, sé que hay una intención, hay un propósito y hay algo que Dios precisamente está haciendo y quiere hacer en tu vida. Por eso te digo, no dejes que nada te haga frenarte o peor aún, te haga ir hacia atrás. Y ese es un poco precisamente de lo que quiero platicarte en esta mañana. Y para ello quiero que podamos entonces ir a el libro de Hebreos 11. Creo que este capítulo seguramente lo conoces, es uno de los capítulos tal vez más representativos de la Biblia o más significativos o alguno de los que más tenemos presente porque nos habla acerca de la fe, nos habla acerca de cómo es, qué es la fe, ¿no? Y nos da ejemplos de la fe. Y tal cual este capítulo tú lo vas a encontrar en algunas versiones de la Biblia que lo titulan, por ejemplo, la NTV, que es la versión que te voy a leer, que lo titula Grandes ejemplos de fe. No nada más dice ejemplos de fe, sino grandes ejemplos de fe. Entonces, estoy seguro que conoces este libro. Aquí en la iglesia hemos tenido oportunidad en diferentes ocasiones utilizarlo para meditar en él, para sacar varios mensajes. Hemos tenido toda una serie de fe en donde se usó mucho este capítulo. Y hoy yo quiero tomar la oportunidad contigo de una vez más como releer y tener presente algunos de los versos de este capítulo que nos van a ayudar, te digo, creo a encontrar fuerza para seguir adelante, para seguir avanzando y no dejar que nada nos detenga. Así que vamos a leer un poco las primeros 15 versículos de Hebreos 11. Dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y aquí empiezan algunos de los ejemplos. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar. Es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado.
Y hasta aquí nos vamos a parar y vamos a detenernos de momento. Sé que fueron varios pasajes, pero honestamente creo que cada uno de ellos podríamos sacar toda una reflexión y un devocional entero. Sin embargo, hoy quise poder leerte hasta aquí, porque de entrada tenemos algunos ejemplos que pudimos observar y de cada uno de ellos aprendemos acerca de la fe y la fe nos motiva a avanzar. Y eso es lo primero que quiero dejarte en tu corazón. Para poder avanzar, para poder seguir avanzando, para poder seguir encontrando sentido a las cosas, para poder seguir abrazando el proceso que Dios nos ha dado, para poder seguir creyendo en que lo que hacemos está valiendo la pena o va a tener algún propósito, alguna repercusión, alguna recompensa. Es decir, es algo que por lo que vale seguir luchando, por lo que vale el seguir esforzándose y seguir dando todo de uno. Necesitamos de una fe bien sostenida y bien cimentada en Dios. La fe nos va a ayudar a seguir avanzando, a no regresar a lo que hemos dejado ya atrás. Y eso es lo que quiero que puedas llevarte en tu corazón, que tengas como hoy muy, muy presente antes de pasar a aprender y reforzar algunas cosas. Ten claro eso, necesitamos de fe para seguir avanzando, necesitamos de fe para que las cosas sigan surgiendo de acuerdo a lo que Dios tiene ya diseñado para cada uno de nosotros. Uh, y yo quiero entonces ahora que podamos leer un poco acerca de la palabra avanzar, porque tú tal vez me estarás diciendo, bueno, oye, pero ¿qué tiene tan importante el seguir avanzando? ¿Por qué esta palabra? Bueno, pues déjame leerte lo que encontré respecto a la definición de avanzar. Avanzar dice ir hacia adelante, ¿no? De entrada creo que eso ya nos dice demasiado, pero dice ir hacia adelante. Luego dice algunos sinónimos: adelantar, progresar y prosperar. Y me encanta mucho cuando encontré este sinónimo de avanzar, porque como tú sabes, este año el enfoque que Dios nos ha dado es prosperar, tiene que ver con la prosperidad. Y hemos hablado mucho de eso, tenemos toda una serie, ¿no?, que fue en el mes de enero y te recomiendo que la puedas ver si es que no tuviste la oportunidad de escuchar aquellos mensajes. Pero hemos estado hablando acerca de prosperar y lo vamos a seguir haciendo a lo largo del año porque es a lo que Dios nos ha llamado a enfocarnos. Y en este caso, te digo, me encantó poder encontrar este sinónimo de avanzar, porque dije, claro, ¿no? Desde aquí vamos viendo la relevancia del seguir avanzando para lograr prosperar, para que la prosperidad que Dios ha hablado que vendrá sobre nuestras vidas pueda realmente manifestarse, ¿no?, y completarse sobre de nosotros. Así que desde aquí creo que ya podemos encontrar, ¿no?, lo relevante, lo importante de seguir avanzando. Porque a veces tal vez podemos, desde una perspectiva simplemente humana, decir, bueno, avanzar, claro, ¿no?, es importante porque asociamos el avanzar con crecimiento, asociamos el avanzar con el superar cosas, asociamos el avanzar con, no sé, ir a algo nuevo o ir a más, ¿no? Humanamente podemos decir, el avanzar es algo bueno. Pero cuando vemos también este trasfondo de lo que Dios nos ha hablado, ¿no?, y ponemos en contexto dentro de la ecuación el enfoque que Dios nos ha dado como casa, decimos, claro, el avanzar es necesario para que podamos prosperar, para que la prosperidad se manifieste en nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengas muy, muy presente. Para prosperar necesitamos avanzar y para prosperar necesitamos no volver atrás. Y todo esto lo vimos de alguna otra forma reflejado en el capítulo de Hebreos, en los versos que te acabo de leer. Y como yo te decía entonces, hace un momento, para que esto sea posible, para que esta prosperidad y para que podamos seguir avanzando, la fe va a ser uno de nuestros mejores aliados, ¿no? Y quiero entonces ahora decirte algunas de las cosas que precisamente aprendemos de algunos de los hombres y de los personajes que la Biblia nos menciona en este capítulo de Hebreos acerca de cómo la fe nos hace avanzar. Y el primero es, la fe nos hace dar lo mejor. Y eso lo vemos en el ejemplo de Abel. Abel le dio la mejor ofrenda a Dios, la mejor ofrenda posible. Él no solamente le dio como a su hermano, pues lo que consideró como adecuado, lo que desde su perspectiva era como, esto es suficiente. No, Abel dio mucho más. Él se encargó de buscar de entre lo que tenía lo mejor de lo mejor y eso fue lo que le ofreció a Dios. Y se lo ofreció por fe, se lo ofreció porque reconocía quién era Dios, ¿no? Y lo vemos en esta porción de la Biblia, en el capítulo
4. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó a Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Abel, si no hubiera sido porque Abel realmente creyera quién era Dios, ¿no? Si no lo conociera, si no supiera quién es Él, no le hubiera ofrecido lo mejor. Creo que a veces es uno de los rasgos que tenemos como personas, ¿no? A veces para dar lo mejor nos aseguramos de primero saber a quién le estamos dando, ¿no? Pues a veces por temas de confianza, por temas de lo que quieras, ¿no? Ahí nos dejamos gobernar un poco por nuestro lado humano. Pero Abel no solamente usó el cerebro, sino se dejó guiar por el espíritu. Y dijo, yo sé quién es Dios, creo en quién es Él, ¿no? Creo quién es Él en mi vida. Y entonces le dio lo mejor. Y cuando nosotros damos lo mejor, somos promovidos. Dios promovió a Abel en el momento en el que él presentó la mejor ofrenda. Aquí lo dice, ¿no? Dios lo halló justo, ¿no? Y aprobó lo que él estaba dando. Entonces, cuando nosotros damos lo mejor, somos promovidos por el mismo Dios. Entonces, dar lo mejor nos promueve. Y ahora si lo aterrizamos tal vez a ejemplos más cotidianos, en el trabajo, cuando tú das lo mejor de ti, te promueven, ¿no? Tus jefes lo empiezan a ver y te empiezan a delegar más confianza, más responsabilidad, pero también muchas veces eso viene con el darte un mejor puesto, con el decir, ok, bueno, ¿sabes qué? No te podemos ofrecer un mejor puesto porque no hay vacantes, pero sí queremos recompensar todo el esfuerzo que estás dando, porque vemos que das más que los demás, porque vemos que das un esfuerzo extra que tal vez ni siquiera fuera necesario, pero que tú lo estás dando, ¿no? Entonces, cuando damos lo mejor, somos promovidos y claramente cuando somos promovidos, abrimos un nuevo nivel, ¿no? En nuestra vida y viene el crecimiento y la prosperidad sobre nosotros. Así que la fe que nos hace avanzar es la misma fe que nos hace dar lo mejor, ¿no? La segunda cosa, la fe nos lleva a tener una relación más profunda con Dios, lo cual nos lleva eventualmente a crecimiento. Y esto lo vemos en el ejemplo de Enoc. Acá dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Cuando tú lees esta referencia que Hebreos hace del Antiguo Testamento y te vas a Génesis y ves este pequeño porción donde habla de Enoc, ahí se menciona, ¿no? Que Enoc era conocido por ser alguien muy cercano a Dios, ¿no? Porque precisamente tenía una relación muy profunda con Él. Y eso lo llevó a un crecimiento y lo llevó también a llevar, ¿no? A tener un impacto inclusive sobre la gente, ¿no? A trascender más allá de lo que usualmente hacía. Entonces nuestra fe en Dios o nuestra fe, nuestro nivel de fe nos va a llevar a relacionarnos con Dios. Es decir, dependiendo de nuestro nivel de fe, va a depender nuestro nivel de relación con Dios. Si nosotros cuidamos nuestra fe, nuestra relación con Dios va a crecer. Y al crecer, pues te digo, eso va a abrir muchas otras puertas. Vamos a tener un crecimiento en todos los ámbitos de nuestra vida y la prosperidad eventualmente se va a manifestar sobre nosotros. Cuando tú empiezas a tener una relación más profunda con Dios, tú empiezas a ver cómo eso permea en tus relaciones personales, en tu trabajo, en tu desempeño en todo lo que haces, en tu forma de ver las cosas, en tu propio estado de ánimo, ¿no? En tu propia condición, en tu propio carácter, en tus actitudes, ¿no? Empiezas a sentirte mucho mejor, incluso con la persona en la que te empiezas a convertir, la persona que Dios siempre diseñó que tú tenías que ser. Entonces, eso te permite desarrollarte de otra manera y vas a ver cómo eventualmente, como resultado de empezar a dejarte guiar por la relación profunda que tienes con Dios, a ver un crecimiento en los diferentes ámbitos de tu vida. Así que la misma fe que nos hace avanzar es la misma fe que nos lleva a avanzar en nuestra relación con Dios y entonces a tener un crecimiento que permee en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, la tercera cosa, la fe nos lleva a atrevernos a incursionar y empezar cosas nuevas. Y esto lo vemos en el ejemplo de Noé. En el verso 7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Aquí me voy a detener.
Esto me impacta porque todos lo sabemos, lo hemos estudiado en esta historia de Noé, cuando hemos podido meditar acerca de esta historia de la Biblia. Nunca antes había llovido en la tierra. Por eso a Noé lo tiraban de locos, ¿no? Por eso la gente no le creía, por eso la gente se burlaba de él. Porque decían, o sea, ni siquiera entendían de qué él hablaba, porque nunca antes había llovido en la tierra. Pero Noé no se quedó ahí, ¿no? Noé pudo haber sido como todas esas personas que decían, pero pues es que ni siquiera entiendo de qué me hablas, Dios, ni siquiera entiendo la magnitud de la obra que me dices porque no tengo un punto de referencia, ¿no? Literalmente no había un punto de referencia. Pero Noé no se quedó ahí. Noé dijo, ok, tú me estás llamando a esto, Dios, yo no me queda más que obedecerte, hacerte caso y cumplir con lo que me estás diciendo que haga. No se detuvo a meditar si era verdad o no, no se detuvo a decir, bueno, pero es que nunca antes ha pasado o a lo mejor sucede, pero no a esta magnitud. O sea, no se detuvo a meditar en el sentido de debatir consigo mismo, ¿no? Si lo que Dios le estaba pidiendo era algo posible o real, ¿no? O entendible. No, Noé obedeció. Tal vez sí, claro, seguramente pudieron haber pasado dudas por su mente y pudieron haber pasado esta pregunta como de, bueno, pero ¿qué rayos, no? O sea, de qué me habla Dios? ¿O cómo va a ser? ¿O de qué se va a tratar? ¿No? Seguramente tuvo preguntas, pero esas preguntas nunca lo hicieron frenarse, sino todo lo contrario. Él permaneció en lo que tenía que hacer y siguió avanzando. Entonces, él se atrevió a hacer algo para lo que nunca antes había ocurrido algo igual, ¿no? Ni siquiera te digo, conocían de qué se trataba. Él lo hizo. Entonces, la fe nos va a llevar a atrevernos, a incursionar en cosas en las que nadie ha incursionado o a hacer cosas que nadie antes ha descubierto, por ejemplo, ¿no? Y que Dios quiere utilizarte a ti para que esas cosas sean finalmente descubiertas o ocurran por primera vez. Entonces, la fe nos lleva a eso. Y si nosotros entonces permitimos que la fe nos lleve a eso, vamos a avanzar, porque vamos a ir a cosas completamente nuevas. Vamos a ir y le vamos a dar acceso a nuestra vida a escenarios que tal vez nunca antes hubieran sucedido, si no es a través de la fe que podemos acceder a ellos y permitir que ellos tengan una influencia sobre de nosotros. Eso fue lo que pasó con Noé. Él se atrevió y entonces las cosas empezaron también a seguir el camino que Dios ya tenía diseñado y bueno, conocemos la historia, ¿no? Así que déjame recordarte, la fe nos lleva a atrevernos a incursionar y a decir, tal vez esto de lo que Dios me está hablando jamás he escuchado. Si yo lo busco en internet no me aparece ninguna referencia, ninguna definición de esto, pero si Dios me está diciendo, lo voy a hacer, ¿no? Si Dios me está llamando, no me queda más que obedecer, ¿no? Y ahí incluso entraría esta parte de la obediencia, nos lleva a avanzar, nos lleva a que la prosperidad tenga un lugar sobre de nosotros. El cuarto punto, la fe nos hace salir. No puedes esperar algo mejor sin moverte de donde estás. Y esto creo que tiene mucha relación precisamente con el punto anterior, ¿no? Si nadie se hubiera quedado dentro de sus pensamientos o dentro del pensamiento colectivo o dentro del, digamos, el raciocinio, ¿no? de ese tiempo, pues él no hubiera hecho nada, ¿no? Y hubiera sido el final tal vez seguramente de la humanidad o no sabemos. Pero Noé mismo dijo, no, pues voy a salir de mis propias dudas, de mis propios pensamientos y me voy a atrever a ir a algo nuevo. Sin embargo, con quien también vemos reflejado esto es con Abraham, ¿no? Y voy a leerte lo que dice el verso 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Abraham se atrevió a salir de donde ya estaba. Él ya tenía todo, ¿no? O sea, él ya tenía una familia, él ya tenía recursos, él vivía bien. Pero Dios le dijo, hey, esta no es la tierra que tengo para ti, así que sal, tienes que ir al lugar al que yo te quiero llevar. Y Abraham, por fe, dijo, está bien. Entonces, se movió. Y para avanzar, estamos de acuerdo que tiene que haber un movimiento. Tú no te avanzas ni si no te mueves, ¿no? Te quedas en el mismo lugar. Para avanzar, para ir hacia adelante, necesitas moverte de donde estás. Y la fe nos va a ayudar a eso.
La fe nos va a ayudar a atrevernos a decir, ok, no tengo idea que haya donde tú me quieras llevar, Dios, pero si tú me estás llamando, yo me voy a mover, voy a ir hacia allá. Entonces, este punto tiene que ver con estar dispuesto a salir de lo que ya conocemos, a salir de en donde creemos que ya hay algo seguro, de donde creemos que ya conocemos cuál es la fórmula para que las cosas sucedan, para que la prosperidad misma venga sobre nosotros. Y sabes, aquí me viene a la mente un poco lo que nuestro pastor nos predicaba el día de ayer en la última reunión. Él hacía precisamente un poco referencia a este tema. Y te recomiendo que lo escuches. El día de mañana estarán ya disponibles también por acá en nuestra página de Facebook. Estuvo muy bueno ese mensaje, se llamó ¿Y ahora qué? Y precisamente también nuestro pastor hablaba acerca de esta parte de cómo a veces podemos creer que las cosas ya, ¿no? Están todas perfectas, que ya tenemos el escenario ideal para que las cosas salgan como nosotros creemos que tienen que salir. Y de repente Dios viene y te dice, hey, no, hay algo que tienes que hacer, hay un cambio, hay un ajuste, o las cosas de repente viene a moverte todo, ¿no? Y uno tiene que estar dispuesto, ¿no? Tenemos una de dos, o seguimos lo que Dios nos está llamando a hacer, o nos quedamos en donde estamos. Ah, obviamente la mejor decisión, la que nos va a llevar a crecimiento, la que nos va a llevar a prosperidad y la que nos va a llevar a seguir avanzando en nuestra vida, es el seguir lo que Dios nos llame a hacer, ¿no? Pero bueno, te recomiendo que veas esa prédica que está muy buena y creo que te va a ayudar también a complementar y entender mucho más acerca de lo que hoy yo te estoy conversando el día de hoy. Pero regresando a este punto, te digo, para poder avanzar necesitamos estar dispuestos a salir. Tenemos que estar dispuestos a movernos de donde ya estamos, a no caer en la comodidad, ¿no? A no caer en la comodidad de, pues, este es mi entorno, ya lo conozco, sé cómo funcionan las cosas, sé cuál es mi rol, ¿no? Dentro de mi entorno, cuál es el lugar que yo ocupo, estoy bien aquí, ¿no? Tal vez estés bien, pero eso no te va a llevar a cosas nuevas. Eso no te va a no vas a avanzar, te vas a quedar quieto todo el tiempo. Entonces, para avanzar necesitamos estar dispuestos a salir y la fe nos va a ayudar a eso. La fe en Dios, en sus planes, en sus promesas, en sus recompensas, es la que nos va a ayudar a salir y entonces se desencadena todo lo demás. Lo último que quiero decirte, y con esto quiero cerrar en esta mañana, la fe nos hace no volver atrás. Y quiero leerte entonces lo que dice Hebreos 11:15, que fue el último verso que te leí. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Me encanta muchísimo este pasaje porque creo que podemos aprender y Dios nos puede hablar de diferentes maneras a través de él. Pero definitivamente lo que a mí más me encanta de este pasaje es cómo nos enseña esta parte de cada uno de estos grandes hombres y mujeres de ejemplos, ¿no? Que están aquí acerca de su fe. Nos habla que cada uno de ellos tuvieron la opción, ¿no? De haber vuelto, de haber regresado a donde estaban. Pero aquí dice, si ellos hubieran querido, lo hubieran hecho. En pocas palabras está diciendo, ellos decidieron no hacerlo. Ellos decidieron seguir avanzando. Decidieron no volver atrás. Y esto es bien importantísimo, porque a veces uno de los grandes enemigos o de las cosas que nos impiden avanzar no solamente es el querer quedarnos quietos, inmóviles en donde estamos hoy, sino peor aún, regresar a un lugar del que ya salimos, de donde Dios ya nos sacó, de donde Dios ya nos dijo, hey, ahí no es tu lugar, ¿no? Esa temporada ya terminó. Esa temporada de tu vida ya se cerró. Ya cumplimos el propósito, ya se cumplió el propósito que se tenía que cumplir, ya. A veces ese es nuestro peor enemigo, querer regresar a un lugar de donde ya Dios nos sacó. Y ejemplos tenemos en la Biblia, ¿no? De personas y personajes que más de una vez regresaron o pensaron regresar de donde Dios los había sacado, de donde Dios los había hecho libres, ¿no? Creo que como humanos a veces ese es uno de nuestros más grandes batallas, ¿no? El permanecer en lo nuevo a lo que Dios nos ha llamado. Así que yo quiero dejarte, para ir cerrando, te digo, esta parte de para avanzar, tenemos que estar primeramente dispuestos a no volver atrás. Y la fe nos va a ayudar a eso.
Algo que, por ejemplo, ¿no? También para reforzar esta parte, vamos ahora un poquito más abajo en Hebreos 11, pero en el 24 y al 26 dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. En pocas palabras, Moisés, por fe, dijo, no, yo no soy de Egipto. O sea, él podría haber aceptado esa tierra como suya, porque tenía todo para vivir bien. Pero él dijo, no, yo no soy de aquí. Esta no es mi ciudadanía. Mi ciudadanía es la del Padre. Él estuvo dispuesto a renunciar a eso y de salir de ahí para ir a algo nuevo. Y aún estando fuera, él jamás añoró Egipto. Él jamás añoró regresar y decir, me hubiera quedado, allá tenía pues una familia bien posicionada, pude haber tenido una buena vida, no haber sufrido, lo que sea. No, él jamás añoró eso. Hubo otros, ¿verdad? Y lo vemos en la historia, en la Biblia, personas del mismo pueblo de Israel que sí añoraron Egipto y bueno, sabemos en qué terminó todo eso, pero Moisés no. Y así como él y cada uno de estos otros hombres que te digo que ya leímos, ninguno añoró volver de donde Dios lo sacó. Y con esto te digo, quiero cerrar. Creo que entre lo más importante de todo lo que te he compartido, lo que quiero que te quedes es esta parte de no volver a las cosas de las que Dios ya nos sacó. Tanto cosas buenas como logros que ya tuvimos, como cosas malas, ¿no? Cosas en las que sabemos que batallamos y nos costó y por mucho tiempo nos generaron problemas o conflictos en nuestra vida. No volvamos a lo que ya vivimos atrás. A veces es, claro, mucho más fácil y sencillo volver a algo que ya conocemos que permanecer en algo nuevo pero desafiante, ¿no? Y te pongo un ejemplo. No sé, hacer ejercicio, ¿no? Si tú no tienes ese hábito al día de hoy y decidieras el día de hoy o el día de mañana comenzar a hacer ejercicio, tal vez tú puedes estar ahí porque tienes toda la determinación y dices, no, ahora sí lo voy a hacer por cuidar mi salud, por tener una mejor condición, etcétera. Y no sé, empiezas el día 1, día 2, día 3 y vas bien y permaneces y estás ahí con todo y que te cuesta porque obviamente pues comenzar de nuevo o algo nuevo, mejor dicho, es difícil, ¿no? Y estás, ¿no? Y llegas al primer mes a lo mejor y todos los días logras hacer ejercicio y qué padre. Y llegas tal vez al segundo mes y llegas tal vez al tercer mes y tú dices, bueno, creo que ya establecí un buen hábito, creo que ya lo logré. Pero entonces de repente llega, no sé, empiezas el cuarto mes y el primer día dices, ay, estoy muy cansado. No, pues ya estuve 3 meses sin parar, pues hoy me doy mi descanso. Y te das tu descanso. Y luego al siguiente día dices, ay, es que ya tengo mucho trabajo. Bueno, como ya tuve 3 meses en los que estuve, pues no pasa nada si hoy me enfoco en otras cosas. Y a lo que yo voy es que poco a poquito empiezas a regresar a donde estabas, que es no hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil regresar a esa comodidad de algo que ya conocías, de algo en donde tú ya te sentías como muy estable, por así decirlo, que permanecer en algo nuevo y desafiante que requiera un mayor esfuerzo, que requiera una mayor entrega de tu parte, es más difícil. Pero definitivamente para seguir avanzando y para que la prosperidad venga sobre nuestras vidas y tú puedas prosperar en cosas nuevas y en diferentes ámbitos de tu vida, necesitas estar dispuesto a permanecer, a no ir, a no nada más no estancarte, sino pero aún ir para atrás. No lo hagas, no lo hagas. Y quiero cerrar leyéndote lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:13. Tal cual, dice así: hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Con esto quiero cerrar, con este pequeño pasaje. Hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tal vez, como yo te decía al principio, ha sido difícil para ti en estas últimas semanas, en estos últimos días, tal vez meses. No sé cuánto tiempo lleves en el proceso que hoy te encuentres todavía, pero tal vez te puedas estar cansando. Tal vez hoy tú puedas decir, Dios, ya no tengo fuerzas, quiero parar, quiero frenarme. Inclusive tal vez tú estás diciendo, quiero regresar a donde estaba, era más fácil, era más cómodo, no me sentía tan presionado, mi vida no estaba hecha un caos como ahora. Tal vez ya regresaste atrás por este cansancio, por este desgaste.
Pero déjame decirte, y te lo reitero, lo que dice aquí. No te canses de hacer el bien. Y por hacer el bien me refiero a seguir el plan de Dios para tu vida, lo que Él te ha llamado a hacer en este tiempo. ¿Se vale que te canses? Sí, claro. Pero no se vale que digas, ya, hasta aquí, ¿no? Vivir cansado, ¿no? De lo que Dios está haciendo en tu vida. No. Claro, todos nos cansamos, somos humanos, ¿no? El desgaste viene, es normal, es natural. Pero no se vale que por ese cansancio digamos, "Ah, mejor me freno un poquito. Mejor hoy aquí me paro. Mejor regreso para atrás tantito para recobrar un poco de fuerza y luego ya vuelvo a echar para adelante". No, no te detengas. Hoy Dios te está diciendo, no te canses de seguir en el llamado que hoy he puesto sobre de tu vida. Y si Dios te lo está diciendo, es porque vienen cosas grandes para ti. Así como estos hombres, yo te motivo a que aunque tengas la oportunidad de volver atrás, a lo que sea que se llame tu pasado, diles, no, así estoy bien, yendo hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para mí, porque yo sé quién es Él en mi vida y porque sé que sus planes son mucho mejores que cualquier cosa que yo pueda planificar, que yo pueda pensar o yo pueda querer. Que hoy Dios venga sobre tu vida y te dé fuerzas una vez más. Déjame hacer una oración por ti para terminar. Padre, te doy gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por abrazarnos y gracias por hoy permitirnos una vez más recordar que tú nos has llamado a seguir avanzando, a ir hacia adelante, a que esa prosperidad a la que nos has llamado a enfocarnos y por la cual trabajar en este año, Señor, que podamos seguir en ello, que podamos permanecer en ese trabajo, en esa dedicación y enfoque, Padre, que involucra ir hacia adelante. Hoy entendemos, Padre, que la fe es nuestra mayor aliada para permanecer ahí. Y te pido, Padre, que hoy renueves la fe de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, escuchando esta palabra, Dios, y que podamos entonces con ello también cobrar fuerzas nuevas y seguir adelante, Dios, hacia donde tú nos has llamado que tenemos que ir. Padre, que no nos detengamos, ni mucho menos, Padre, regresemos a lugares de los que tú ya nos sacaste, de los que tú ya nos dijiste es momento de salir de ahí, sino por el contrario, Padre, permanezcamos siempre buscando ir a nuevos territorios que nos permitan descubrir más de ti, más de tu plan y más de lo que tú tienes para cada uno, Señor. Muchas gracias, Padre, porque hoy nos alientas a permanecer, a no cansarnos en el sentido de decir hasta aquí, sino en ti seguir, Padre, reforzando nuestras fuerzas, nuestra fe, y así poder ir a cada lugar que tú has prometido, Dios, que nosotros iremos. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pues te bendigo. Espero en verdad y estoy convencido que así será, que Dios seguirá hablando a tu vida y que te seguirá llegando a cosas nuevas. Así que sigue avanzando.